Vamos a dar inicio entonces a la grabación de la clase y saludo a los que se han ido incorporando a la sesión de hoy. Estaba en otra sesión que no corresponde, así que por eso que me demoré un poco. No me percaté de ese detalle. Hoy día vamos a introducirnos en el concepto de interés compuesto. Lo que pretendo el día de hoy es explicar el concepto, luego vamos a desarrollar un ejercicio y vamos a ver si alcanzamos a dejar planteadas todas las fórmulas que van a quedar como en que van a ser parte del formulario para poder resolver la guía número uno en su integridad. Así que bueno, voy a proceder entonces a comenzar la clase. Vamos a ver el concepto de interés compuesto. El, el interés compuesto es una metodología para poder calcular intereses. La gran diferencia que posee con el interés simple es que el interés compuesto se va a capitalizar varias veces dependiendo de el periodo, el número de capitalizaciones que tenga un ejercicio y no solamente va a depender del tiempo. Por lo tanto, en este caso, vamos a considerar como elemento central el interés simple, pero este interés simple se va a ir componiendo periodo tras periodo, es decir, nosotros vamos a ir cobrando intereses sobre intereses. Anoten esto, por favor.
Bien, ¿podemos avanzar? Sí, profe. Ya, bien. Voy a sacar esta pizarra, esta pantalla, y me voy a ir a un Word que va a servir como nuestra pizarra para el día de hoy. Bien, nosotros hemos visto que en el concepto de interés simple, cuando hemos considerado el cálculo del interés o el capital o un monto, em, lo que hemos hecho es capitalizar una vez el, el movimiento por el número de periodos por el número de tiempo que el ejercicio indicaba. Por ejemplo, cuando desarrollamos la tasa de interés, perdón, el cálculo del interés para un depósito que dura a una tasa de interés del 5% por 5 años, nosotros desarrollamos una sola operación por los 5 años. En el interés compuesto la lógica es la misma, es tomar el valor, ¿cierto? En este caso el valor presente y llevarlo al futuro, pero esta operación se va a repetir periodo tras periodo. Si esto fuera 5 años, esto va a durar o se va a desarrollar 5 veces hasta finalmente llegar al, al monto final. Es decir, lo que hace interés simple es calcular una vez el interés por el número de tiempo. Lo que hace interés compuesto es ir componiendo el monto periodo tras periodo y cobrando intereses sobre intereses. Esa es como la definición comúnmente aceptada del interés compuesto, es el cálculo de los intereses sobre intereses. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué ocurre esto? Em, ¿Por qué el interés compuesto tiene esta metodología? Bueno, porque en el fondo lo que apunta al interés compuesto es a ir considerando el riesgo de la operación financiera que está ocurriendo en cada periodo. En el caso del interés simple, se considera como que el evento va a finalizar sí o sí en 5 años más, y todo este periodo que está acá no tiene mayor complicaciones para el cálculo. En cambio, para el interés compuesto, considera siempre el riesgo, periodo a periodo, de que finalmente la operación llegue a buen término. Esta metodología de cálculo que nos entrega el interés compuesto es ampliamente utilizada hoy en día por el sistema financiero. Es decir, si tuviésemos que eh, mencionar cuál es el método que el sistema financiero hoy día utiliza para calcular intereses, interés simple o interés compuesto, y la respuesta es interés compuesto. Todo se va componiendo periodo tras periodo. Existe interés compuesto en los préstamos que le entrega el banco, existe interés compuesto en el crédito que le entrega una multitienda, existe interés compuesto en las rentabilidades que le entrega la AFP, etcétera. En todo lo que ustedes se imaginen en términos de financiero está asociado al interés compuesto. Entonces alguien preguntará, pero ¿por qué entonces eh, practicamos el interés simple si se ocupa de interés compuesto? ¿Por qué no ir directamente al interés compuesto? ¿Cierto? Tiene toda la razón. Ahora, por una sola salvedad, que el interés compuesto nace del interés simple. Esa es la esencia del interés compuesto. El interés compuesto tiene una metodología distinta de ir aplicando los intereses, pero la forma y el método para calcular el interés es en base al interés simple. Para demostrar esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio y les voy a pedir por favor que lo copien. Vamos a utilizar este ejemplo. La tablita igual la podrían ir copiando a poquitos. Dice, si tenemos un capital inicial de 100.000 pesos que hemos depositado en el banco a una tasa de interés compuesto del 5% a 5 años plazos,
Eh, vamos a terminar la pregunta. ¿Cuál es el monto del depósito y para demostrar cómo es la metodología vamos a utilizar esta pequeña tabla? Esta la vamos más grandecita porque así lo vamos a necesitar. Copien el ejercicio por favor y copien la tabla. La tabla tiene 5 de 0 a 5, eso es lo único que vamos a utilizar. Bien, vamos a desarrollar entonces el ejercicio. Si esto fuera interés simple, recuerden que este ejercicio se hubiese solucionado, perdón, utilizando la fórmula del monto. El monto hubiese sido el capital, en este caso 100.000, por 1 más la tasa, 0,05, 0,05 por 5 años.
esa hubiese sido la solución al problema. Ahora, no es interés simple, por lo tanto no podemos aplicar la fórmula que tenemos acá. Entonces tenemos que ir viendo cómo se va a ir componiendo entonces, de acuerdo a la metodología de interés compuesto, este interés. Bien, vamos a dejar acá en el periodo 0, vamos a asumir que tenemos el saldo final, que en el fondo son es el capital que se está depositando. Y este saldo final, para efecto del periodo 1, serían 100.000 pesos. Voy a ver si lo puedo ajustar un poco. Más sencillo. Ahí sí, ahí se ajustó. Bien, entonces yo les comentaba que para el cálculo de interés compuesto, la base es el interés simple. Entonces, bajo esa misma lógica, el interés bajo la metodología de interés simple era igual al capital. Recordemos que el interés, lo voy a dejar aquí expresado. El interés era igual al capital por la tasa y por el tiempo. Esa era la interés. Entonces, si yo quiero calcular el interés para el primer año, yo tomaría el interés 100.000, o sea, perdón, el capital 100.000 por me faltaba. El capital inicial son 100.000. La tasa de interés es 5% anual, es decir, 0,05, y el tiempo es igual a 5 años. Entonces, como ustedes ya bien saben, la tasa está anual, el tiempo está en años, por lo tanto se puede aplicar sin problemas. Entonces aquí, para calcular el interés del primer año, yo multiplico el capital 100.000 por la tasa de interés, en este caso 0,05, y por el tiempo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde el periodo 0 al periodo 1? Y la respuesta es 1, ¿verdad? Eso es 1. Entonces, si yo calculo el interés simple del primer año, si multiplico 100.000 por 0,05, eso me da 5.000. Por lo tanto, el saldo final del primer año serían 105.000. 105.000. Profe, una pregunta. ¿Sí? En el año 0, que es el inicio, siempre va a ir solamente el saldo final. Claro. El saldo inicial e interés va a quedar solo, como en 0. Así es, a partir del primer año. ¿Sí? Esto no es necesario que lo copien, solamente este es un tema demostrativo para que yo le vaya explicando cómo se va a ir calculando. Entonces, ¿cuál fue el cálculo que yo hice acá en el fondo? Bueno, yo lo que hice fue multiplicar el capital por 1 más i. Eso fue lo que hice, porque el 1 no es necesario volverlo a incorporar, ¿sí? Se dan cuenta que como fue por un año, no es necesario informarlo en el fondo, porque si no lo coloco, en el fondo da lo mismo. Entonces lo que yo hice acá fue multiplicar el capital por 1 más la tasa. ¿Qué pasa en el segundo periodo? En el segundo periodo, el saldo inicial es el saldo final del periodo 1.
¿sí? Por lo tanto, si yo quiero calcular el interés para el periodo 2, yo calculo el interés es igual al capital. Ahora, ¿cuál es el capital? Aquí lo voy a colocar entre paréntesis para que se entienda esa lógica. Capital, y este sería nuestro monto. Y está más claro. Entonces, ¿cuál sería el capital para el periodo 2? Bueno, son los 105.000. Eso por la tasa, 0,05. Y por el tiempo. Pregunta, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde el periodo 1 al periodo 2? Bueno, ustedes se pueden dar cuenta que de 1 a 2 solamente es un año. Por lo tanto, el interés vamos a calcular el interés, sería 105.000 por la tasa 0,05 y por el año, en este caso sería 5.250. Por lo tanto, capital inicial 105.000 más el interés del periodo 105.000 más el interés 5.250 nos da 110.250, ¿sí? Y si yo me vuelvo a olvidar del 1, ¿cierto? ¿Cuál fue el cálculo que hemos hecho acá en el fondo? ¿Qué hicimos acá? Bueno, el capital inicial, ¿sí? Lo multiplicamos por 1 más i, ese fue para el primer periodo, y para el segundo periodo hemos vuelto a hacer lo mismo, 1 más i. Eso es lo que, en el fondo, en términos de fórmula, es lo que hicimos acá. Hemos multiplicado el capital inicial, en este caso 100.000, por 1 más i, y nuevamente por 1 más i, y ahí nos está dando 210.250. Lo mismo ocurre para el periodo 3. Ahora el saldo inicial del periodo 3 es el saldo final del periodo 2, es decir, 110.250. Interés en este caso sería el capital, en este caso 110.250, por la tasa, esto se repite, y por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Y la pregunta que no se hace acá es, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde el año 2 al año 3? Y la respuesta es 1. Entonces, 110.250 por el 5% más 1, aquí ya nos da 5.512.5. Vamos a agregarle este punto 5. Si sumamos entonces el capital inicial, 110.250, más el interés, 5.512,5, el monto final en el periodo 3 sería 115.762,5. Y si lo tuviésemos que expresar en una fórmula, esto, lo que hemos hecho acá es al capital inicial de 100.000, multiplicarlo por 1 más i, nuevamente por 1 más i para el periodo 2, 1 más i para el periodo 3. Vamos a por el periodo 4. Periodo 4, el saldo final inicial del periodo 4 es el saldo final del periodo 3, es decir, 115.762,5. Calculamos el interés para el periodo 4. El capital inicial es 115.762,5 por la tasa de interés y por el tiempo. Y aquí la pregunta nuevamente es la misma, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde el año 3 al 4? Solamente 1.
Por lo tanto, si aplicamos el interés a los 115.762.5, multiplicándolo por 0.5 y por 1, el interés es de 5.788,125. Yo creo que aquí vamos a empezar a cortar, vamos a dejarlo en punto 12, ¿ya? Si no, nos van a dar mucho decimal. Entonces sumamos 115.762,5 más el interés 5.788,12. El monto final en este caso sería 121.550,62. Aritméticamente nuevamente hemos vuelto a multiplicar por el mismo factor, ¿cierto? Este factor de tasa, solamente por la tasa y el tiempo, pero como el tiempo es 1, lo vamos a ir dejando de lado por este momento. Y finalmente vamos a calcular el último interés correspondiente al periodo 5. El saldo inicial del periodo 5 es el saldo final del periodo 4. Entonces acá tenemos que el interés es igual a 121.550,62 por la tasa, eso no ha cambiado, y por el tiempo, tampoco cambia el tiempo. Entonces multiplicamos por la tasa 0,05 por 1 y eso nos da, no sé si ustedes lo están calculando conmigo, sería bueno que me vayan confirmando si les da igual. Sí, profe, yo lo voy haciendo ahí. Sí, profe. Ya, qué bueno, gracias. Entonces, como pueden ver ahí, ustedes le va a dar el interés 6.077.53. Yo acá vamos a dejarlo con dos decimales, punto 53. Entonces, 121.550.62 más el interés 6.073.53 y eso nos da 127.624.15. Hemos terminado, ¿cierto?, de desarrollar cada uno de los cálculos. Aquí vamos a reflejar un poquito la progresión aritmética que hemos venido desarrollando, muy importante porque ya van a entender, van a saber por qué es tan importante lo que estoy haciendo acá. Profe, a mí me dio 127.628. ¿Hay 28? A ver. A mí me dio así, no sé si lo tengo. Sí, a mí igual. 127.628,156. Ah, no, a mí me dio 15. 127.628.15. Sí, es que yo no achiqué los decimales. Ah, ya usted ya lo fue desarrollando con todos los decimales. Pero 128. A ver. Sí, eso me da 127.628. Ah, 628. Ah, estaría correcto. Sí, Estaría correcto. 628. Estaría correcto. A ver, yo sumé mal, parece. Voy a sumar de nuevo. 121.550,62 más 6.077.53. Claro, 128 me da 127.628. Ahí sí, muy bien. Muchas gracias. Están en lo correcto entonces. Bueno, si yo tuviese que responder entonces a la interrogante, ¿cuál es el monto
¿sí? De un capital de 100.000 pesos a una tasa de interés del 5% compuesta anual por 5 años, la respuesta es 127.628.5. Entonces, como se pueden dar cuenta ustedes, para poder calcular el interés compuesto o el monto por la metodología de interés compuesto, hemos hecho una sucesiva progresión de cálculos en función al interés simple. No hemos hecho nada, si se dan cuenta, no hemos hecho nada distinto a lo que hemos hecho anteriormente. Entonces, ¿cuál es la gracia o cómo se expresa entonces el interés compuesto? Bueno, ustedes tendrán que este ejercicio ya fue medianamente largo desarrollarlo porque ya con 5 periodos se nos alargó, ¿cierto?, varios minutos desarrollando el cálculo. Imagínense usted que esto sea un crédito hipotecario por 20 años, ¿cierto? Y por 12 meses cada periodo. Imagínense la inmensa tabla que habría que hacer para calcular solamente el interés. Entonces, las matemáticas nos permiten simplificar la vida y nos permiten, ¿cierto?, expresar ciertos valores en fórmulas que permitan desarrollar el mismo cálculo, pero a una velocidad mucho más rápida. Y es así que esta progresión que yo tengo acá, que se ve, ¿cierto? Vamos a ver, pueden ver ustedes acá, tiene un elemento que se va repitiendo, que en el fondo es el mismo dato, ¿sí? Se va repitiendo todo el tiempo. Por lo tanto, y además es una multiplicación. Entonces esto yo puedo utilizar las propiedades de la potencia, muy simple, para poder expresar todo esto en una potencia. Por ejemplo, si yo tengo 2 por 2, ¿sí? Yo lo puedo expresar como puedo expresar como 2 al cuadrado, ¿sí? Es decir, si la base es la misma, puedo elevarlo a la suma de los términos, en este caso a 2. O de otra forma, si yo, por ejemplo, tengo 5 por 5 y por 5, eso yo lo puedo expresar también en términos de potencias. Entonces yo puedo decir, mantengo la base y sumo cada uno, ¿cierto?, de los términos para elevarlo a ese número. Entonces yo podría decir que 5 por 5 por 5 es lo mismo que decir 5 al cubo. O si yo tengo, por ejemplo, letras, no sé, n por n por n y por n, es lo mismo que decir n elevado al número de veces que se repite la n, en este caso n elevado a 4. ¿Sí? Entonces, si yo miro aquí mi multiplicación, yo podría decir que el monto yo lo podría expresar de la siguiente manera. El monto es igual al capital por 1 más i elevado, ¿cierto?, por todos los términos. En este caso son 5 términos. Pero si esto hubiese sido solamente 2, yo hubiese colocado acá 2. Pero como yo quiero hacerlo genérico, yo puedo decir que se va a elevar a tantos términos como el ejercicio tenga. Por lo tanto, yo lo puedo elevar a n. Y de esa forma, perdón, o a n o a tiempo. Nosotros estamos jugando el tiempo acá. No lo voy a dejar expresado en n, porque para corregir un poquito lo que hemos hecho anteriormente. Y n me va a simplificar entonces cada una de estas expresiones. Por lo tanto, n va a ser sinónimo de las veces que se repita el término. Entonces, dada esta proyección aritmética, yo puedo definir acá la fórmula
que me va a permitir determinar el interés compuesto. En el fondo, esta es, voy a borrar esto para que no se nos confunda. En el fondo, lo mismo que tenemos acá está expresado en esta fórmula. Si yo demuestro, o sea, si yo determino o compruebo nuestra fórmula, tendríamos que indicar los términos, es decir, el monto va a ser igual al capital inicial, en este caso 100.000, por 1 más la tasa, recordemos que la tasa era 0,05, eso me faltó. Repito entonces, 1 más la tasa, y todo eso elevado a 5, que es lo que hemos hecho acá. Si usted calcula esto, el resultado debiese ser lo mismo. Ahora, si no da lo mismo, tengo que colgar los botines, dijera el futbolista. Calculen este monto. ¿Cuánto les da? ¿Lo pueden calcular? ¿Da el monto final? ¿Sí? ¿Da el monto final? Sí, 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 profe, da el bien. monto final. Bien, muy bien, gracias. Muy bien. 100.000 entonces por nos da 127.628. 127.628,15625. ¿Sí? En el fondo es exactamente lo mismo. Por lo tanto, aquí, si yo te dice que expresar nuestra primera fórmula bajo interés compuesto, la primera fórmula es el monto. Y el monto va a ser esta misma fórmula. Donde M, bueno, M es el monto, capital, es la tasa de interés, y N en este caso va a corresponder al número de capitalizaciones. El interés simple no era complejo dejar una T o una N porque en el fondo el tiempo y la capitalización era lo mismo. Acá no. En interés compuesto tenemos que dejar reflejada la N como número de capitalizaciones. Entonces aquí tendríamos nuestra primera fórmula. Vamos a dejar aquí con verde. En los 10 minutos que me quedan de clase voy a demostrarles cómo se determinan entonces las demás fórmulas. Las fórmulas del capital entonces, si el capital fuera nuestra incógnita, ya ustedes entenderán que es muy similar, de acuerdo a lo que vimos anteriormente. El capital acá va a ser igual al monto dividido por el factor.
1 más I elevado a N. ¿No? Monto dividido por I elevado a N. Entonces aquí tendríamos nuestra segunda fórmula. Para el caso de que el capital sea la incógnita. ¿Qué pasa cuando la incógnita es la tasa de interés? Para poder determinar la tasa de interés, consideramos siempre como elemento inicial la fórmula del monto. Entonces tenemos que aquí despejar la tasa de interés. Lo que podemos hacer acá para despejar la tasa de interés es quitar la C. Entonces sería M partido por C es igual a estoy haciendo acá. Y sí, 1 más I elevado a N. Entonces aquí tengo un pequeño problema porque tengo una I que está, o sea, perdón, tengo un factor que está elevado a un N. Entonces, ¿cómo podemos eliminar esta potencia? Entonces, para eso vamos a utilizar las propiedades de las raíces y lo vamos a elevar todo esto, o sea, lo vamos a multiplicar, perdón, por la raíz de n. Entonces multiplicamos por la raíz de n. Al multiplicar por la raíz de n, esto se elimina. Entonces acá tendríamos que la raíz de n de m partido por c es igual a 1 más i. Entonces este es nuestro elemento que estamos despejando. Entonces en el fondo esto nos quedaría como es igual a la raíz de m partido por c, todo eso menos 1. Entonces aquí tendríamos nuestra segunda fórmula, que es cuando el problema es la tasa de interés. ¿Sí? Cuando el problema es la tasa de interés. 4, por último, paso el tiempo. La incógnita sea la capitalización, en este caso n,
ya no es la i nuestra incógnita, sino que es n. ¿Cómo despejamos n? ¿Se le ocurre alguna forma de despejar n? Mientras tanto, la voy a ordenar acá. Para poder despejar n y tenemos una potencia acá, nos vamos a apoyar en las propiedades de los logaritmos. Les voy a contar, esto evidentemente no es necesario que ustedes lo sepan, porque lo importante es después la fórmula. Pero si yo tengo a elevado a n, eso es lo mismo que decir n, aquí tengo yo los, creo que aquí está el logaritmo, n logaritmo de a. Esta propiedad que tengo aquí, que ustedes pueden ver acá, es la que me permite a mí poder despejar esta n, ¿sí? Es decir, si yo multiplico por los logaritmos, me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría que el logaritmo de m dividido en c es igual a n, n logaritmo de 1 más i. Entonces aquí ya tengo la n, pero ya la n la tengo mucho más simple para poder despejarla. Ya no está elevado a una potencia, sino que ya está en una multiplicación. Por lo tanto, n igual a una división. A la división entre el logaritmo de n dividido en c por el logaritmo dividido por el logaritmo de 1 más i. Y entonces, ahora claramente si yo tengo el capital, tengo el monto y tengo la tasa, solamente aplico la fórmula y con mi calculadora le presiono logaritmo y vamos a tener los valores. Esta sería entonces nuestra cuarta fórmula para el interés compuesto. Entonces, resumiendo, voy a subir un poquito y ver la fórmula. La fórmula para cuando yo tenga como incógnita el monto es m es igual al capital por 1 más i, y todo eso elevado a n. Ya entendemos que esta fórmula nace y la esencia es el interés simple. Estamos calculando interés simple, pero estamos haciendo una capitalización y cobrando intereses sobre intereses. En base a la fórmula del monto hemos determinado el capital. El capital es m, el monto, dividido en 1 más i elevado a n. Con la misma fórmula del monto hemos determinado la fórmula para despejar i, cuando ese sea el motivo. I es igual a la raíz de n de m partido por 6, todo eso menos 1. Y cuando el problema sea la n o la capitalización, aquí vamos a ocupar la fórmula del n, que es igual al logaritmo de m partido por c, todo eso dividido por el logaritmo de 1 más i. Todo lo que he hecho anteriormente es una demostración nada más, ¿sí? que solamente es casi cultura general para ustedes. Lo importante son las fórmulas, que son lo que vamos a ocupar. No vamos a ocupar nada más que las fórmulas, así que tranquilidad si ustedes se marean un poco con esta demostración. Algunos profesores no lo hacen porque no les gusta complicar tanto a los estudiantes.
A mí me gusta desarrollarlo para que ustedes entiendan que todas las fórmulas que nosotros estamos utilizando tienen una esencia, tienen una lógica detrás, y sería bueno que usted lo maneje también, ¿sí? Las matemáticas tienen que ser un elemento, una herramienta para nosotros y no un obstáculo. Así que yo les demuestro estas cositas para que ustedes entiendan que lo que ustedes aprendieron alguna vez en el colegio, ustedes vieron propiedad de las raíces, propiedad de las potencias, propiedad de los logaritmos, y pensaron que nunca más lo iban a ver. Eso está totalmente descartado. Sí, nosotros seguimos utilizando esas herramientas hoy en día, y hoy día se utiliza todo esto en el mundo empresarial, que es lo más entretenido que puede pasar por las matemáticas, que se pueden aplicar realmente a un entorno real y no solamente académico. Bien, ¿dudas, inquietudes hasta aquí? No, profe. Bien, nosotros cuando tenemos clase de nuevo, nosotros tenemos clases los días, creo que el jueves, ¿o no? Si no me equivoco. Y con el cambio de Sí, horario que hicieron, no sé cómo quedó. profe, es que hubo un cambio de horario y el jueves aparece como análisis estadístico, creo. Ya no tenemos clase Dejaron, entonces. no, pues dejaron una clase a la Sí, semana y lo otro es como para hacer ejercicio y estudiar en la casa, como el nuevo que están haciendo ahora. algo así. Porque Ya. aquí yo estoy viendo y el jueves tenemos una pura clase que es análisis estadístico. Y el Ah, viernes igual, solo análisis. Y los miércoles me aparece sin clase. ya. Muy bien. Entonces, eh, vamos a ver. Eso quiere decir entonces que nosotros vamos a tener que cumplir la hora y media como corresponde a la clase. Entonces vamos a tener que comenzar a las 1:45 y terminar a las 3:15 para que el tiempo nos cunda. Eh, bueno, pero este cambio yo también lo acabo de ver, no me había percatado ese detalle. Eh, Voy a dejar una tarea para esta semana que se llama actividad formativa número 2. Si ustedes, voy a quitar la pantalla. Esta, esta pizarra que acabo de desarrollar yo, se la voy a subir, así que no se preocupen, la van a tener íntegramente. Mm, Aquí estamos. Bien, aquí aparece la actividad formativa número 2. Dice guía de ejercicios e interés simple. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes esta semana? Van a descargar las instrucciones, se van a dar cuenta que es una batería de ejercicios. Creo que son 4 o 5 ejercicios. Uno, 2, 3, 4 ejercicios son. Que, que ustedes van a desarrollar solos, ¿sí? Este es como un ensayo de una prueba, para que ustedes lo hagan pensando de esa forma. Es un ensayo para la prueba. Entonces, independiente del resultado que usted tenga, usted si lo entrega antes del 1 de septiembre en el horario de clase, es decir, a las 13:45 horas, si usted lo entrega antes de ese momento, usted sí o sí va a tener un 7, ¿ya? Tiene que enviar los 4 ejercicios resueltos en un Word, ojalá en un Word o en un PDF, ojalá fuera PDF, por favor, para que yo lo pueda ir viendo inmediatamente. Ojalá sea PDF. Y creo que hay gente que ya lo envió ya. A ver. Sí, Android ya lo envió. Ya, Android ya lo hice. Muy bien. Eh,
Entonces, la próxima semana yo les voy a entregar los resultados de ese ejercicio. Entonces, les voy a habilitar. Ah, no, no se los puedo habilitar, porque si no le estaría dando la. Les voy a dar los resultados nomás. Les voy a indicar cuáles son los resultados. ¿Sí? Y para las personas que ya trabajaron, como Andro, por ejemplo, que ya vi que ya entregó su tarea, sigue avanzando con los ejercicios de la guía número 1. La próxima semana vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos la clase anterior. Es decir, yo voy a ir resolviendo los ejercicios y los voy a ir retroalimentando en función a lo que ustedes fueron realizando. En la medida que van avanzando los ejercicios, van también adquiriendo un nivel de dificultad un poco más mayor. Todo es progresivo, ¿sí? Y, así que la idea es que esta guía pueda avanzar lo que más pueda para que cuando lleguemos al día de la clase yo le vaya entregando los resultados y aclarando algunas dudas de los temas más importantes. En términos de interés compuesto, es lo que en términos de materias es lo que hay. Ahora usted tiene que apoyarse también con la literatura que está disponible. Así que de esa forma vamos a ir trabajando. Una clase vamos a dejar para las demostraciones y la próxima clase va a ser de ejercicios. Así que bueno, muchas gracias por estar el día de hoy en clases. Ya a partir de la próxima semana ya entiendo que ya no puedo hacer clases cortas, sino que tengo que hacer toda la clase y ahí vamos a avanzar mucho más, porque vamos a disponer ya desde las 14:15. Bien, eso sería todo por hoy, estimados. No sé si tienen alguna consulta que hacerme, alguna duda. Lo dejaremos hasta acá entonces. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una muy buena jornada el día de hoy y una buena semana. Gracias, profe, igual. Que esté bien. Chao, chao. Chao. Nos vemos, chao, chao.